Las causas que llevaron a México hacia su revolución. Al terminar el mandato de José María Iglesias, llegó al poder Porfirio Díaz, un joven militar que participó en el derrumbamiento de la monarquía de Maximiliano y con ello en la restitución de la República. Tuvo un mandato de 35 años como presidente de México, de 1884 a 1911. A esta etapa se denominó como el Porfiriato. Para acabar con el Porfiriato, se dio inicio a la Revolución Mexicana. A continuación se presentarán los aspectos sociales, económicos y políticos del Porfiriato. En el ámbito social, la clase alta asistía a obras de teatro y ópera. La mayor parte de la sociedad mexicana vivía en la pobreza. Los trabajadores que pertenecían a la clase baja laboraban en condiciones deplorables. Aunque trabajaban largas jornadas, ganaban poco salario. La educación mejoró, porque se invirtieron muchos recursos para la educación superior. Pero se descuidó la educación popular. Esto, como consecuencia, dejó al 80% de la población analfabeta. En el ámbito económico, México tuvo un crecimiento económico gracias al impulso del comercio y la industria. Nos convertimos en una de las mayores fuentes de exportación de plata y se organizó el sistema bancario. En el ámbito político, se aplicaban luchas armadas contra cualquier intento de rebeldía. Se ampliaron relaciones con otras naciones. La libertad política fue limitada. No existían las elecciones presidenciales libres para los poderes, ya que los que gobernaban eran escogidos por el mismísimo presidente Díaz. El pueblo mexicano, al llamado de don Francisco I. Madero, se lanzó a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910. Estas fuerzas fueron compuestas por campesinos que reclamaban su derecho a la propiedad de tierras, por obreros que reclamaban justicia social y por las clases medias que pedían libertad política. La Revolución Mexicana se separa en tres etapas, las cuales son el inicio de la Revolución Mexicana, los movimientos insurgentes y el constitucionalismo. La primera etapa consiste en el inicio de la revolución. El evento clave que dio inicio a la Guerra de Revolución fue el Plan de San Luis. Este fue emitido por Francisco I. Madero en octubre de 1910. En dicho plan se desconocía el gobierno de Porfirio Díaz, llamaba al pueblo a una rebelión nacional y proclamaba la no reelección. En mayo de 1911, Porfirio Díaz presentó su renuncia, ganando Madero las elecciones siguientes y dando paso a la revolución de nuestro país. La segunda etapa consiste en los movimientos insurgentes. Al tomar Madero la presidencia, se desinteresó de los grupos que le ayudaron a llegar al mandato. Ellos les pedían tierras. Al no cumplir dicho pedido, el movimiento armado no cesó. Se armaron levantamientos en su contra, encabezados por Emiliano Zapata en el sur del país y por Pancho Villa y Pascual Orozco en el norte del país. El ejército generó un plan para derrocar al presidente. Iniciaron ataques a la Ciudad de México y con el apoyo de la embajada norteamericana derrocó a Madero y colocó como presidente provisional a Victoriano Huerta. Y la tercera etapa consiste en el constitucionalismo. En esta etapa, el personaje más relevante fue Venustiano Carranza, quien representó la legalidad política y determinó una forma de gobierno y la división de sus poderes. Asimismo, recuperó las aspiraciones sociales en el aspecto laboral, educativo y agrario. Con esto, se dio por terminada la revolución del país, quedando las fuerzas militares en estabilidad con el gobierno.